La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 50 Pro. Hello, Moto. El Poder Ejecutivo autorizó a Google a construir un data center en el Parque de la Ciencia, según informaron El Observador y La Diaria. Las negociaciones entre el gobierno y la multinacional comenzaron en la administración de Tabaré Vázquez y se aceleraron luego con Luis Lacalle Pou, y la autorización ambiental se otorgó a comienzos del mes pasado. La inversión está prevista en unos $100 millones. Según los colegas del Observador, el edificio se instalará en 4 etapas. La construcción demandará 26 meses y se emplearán entre 300 y 400 personas, con un pico de aproximadamente 800 personas. Cuando esté operativa, trabajarán allí unas 50 personas. Google, fundada a finales de los 90 por Larry Page y Sergey Brin, tiene 6 de estos data centers en Estados Unidos, 3 en Europa, 3 en Asia y 2 en Latinoamérica, ubicados en Chile. Serán 3 cuando se inaugure el otro aquí en Uruguay. Si bien había dudas con respecto al modo de enfriamiento, cuando en primer lugar se había señalado que se iba a utilizar agua para ese fin, finalmente el modo a emplear será aire. En octubre de 2023, un comunicado del gobierno señalaba que noticias como esta afianzan a Uruguay como destino para las grandes compañías tecnológicas y fortalece su posicionamiento como hub de innovación y tecnología para la región y para el mundo. ¿Qué implica esta novedad? ¿Cuál es la comparación que podemos hacer con el data center que Antel tiene instalado también aquí en nuestro país, con el que planea construir Google? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Leonardo Loureiro, ingeniero con vasta experiencia en la industria de tecnologías de la información. Francisco Morales, Otra Mañana. Loureiro, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, muy bien, por suerte. Gracias por acompañarnos en esta mañana. En una primera pregunta, ¿cómo evalúa el hecho de que haya noticias como esta que se suceden una tras otra aquí en Uruguay? Yo diría que lo más relevante es la noticia y no tanto lo que se va a hacer en particular, ¿no? Tengamos presente de que Google, esto es una parte, una inversión incremental que viene haciendo en el territorio de América del Sur en general, en Uruguay en particular. Recordemos de que hay un cable submarino que hoy nos conecta con los Estados Unidos, bastante importante, el cual el propietario mayoritario de esa inversión y de ese cable es Google, ¿no? O sea, hay una parte que obviamente corresponde a Antel, que es la que viene de Santos acá, un pequeño porcentaje, ¿no? Esto se mide con hilos, los hilos que están dentro del cable, uno de los cables, es como si uno de esos pequeños hilos fuera de Antel hasta San Pablo, pero el resto es obviamente de Google, y Google lo que hace es ofrece servicios a través de eso en la comunicación. Ya se había anunciado el segundo cable, este cable que hoy tenemos nos conecta con Miami, creo que es Miami, Bahía, Santos, Uruguay, sería, y después va a Las Toninas, Argentina, y hay un nuevo cable que sale de la costa este, no sale de Miami, sale de otro hub que conectaría también Uruguay. Entonces, no deja de haber, es como que estamos viendo la construcción de una gran infraestructura mundial. Tú bien lo anunciabas, la cantidad de data centers que tiene Google distribuidos, y efectivamente después están conectados a través de cables de fibra óptica distintos, lo que llaman los backbones, las columnas vertebrales de los nodos que conectan las redes mundiales de cable, que mayoritariamente va por abajo del agua. O sea, la gente piensa que va por los satélites, pero en realidad mayoritariamente va por el agua a través de las nuevas tecnologías como la fibra óptica, que ya hoy es una cosa muy recontrautilizada. Entonces, una noticia como el siguiente paso, que es la construcción de un data center, obviamente es importante para el país, y que se haya decidido hacer en el país es relevante en muchos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista hasta de inversión extranjera directa, con lo que eso implica. Pueden haber muchas personas, ahí se habla de pico de 800 personas trabajando en la construcción, ya ha habido movimiento de tierra, o sea, hay una cantidad de cosas que obviamente son beneficiosas, como cualquier inversión extranjera directa que se produce en el país. Ahora vamos a ir sobre aspectos básicos de lo que es un data center, digamos, pero la otra pregunta que le quería hacer en el arranque para pintar la situación es que, como decíamos en la introducción, esto se anunció en la administración de Vázquez, se aceleró ahora con Lacalle Pou y se termina por firmar. La construcción, al ser una cosa que va a implicar 2 años, la va a inaugurar un gobierno, el que suceda a Lacalle Pou. Hay una política de Estado justamente en
poner condiciones, crear condiciones para que empresas de este porte, de este calibre, en este rubro se instalen en Uruguay? Hay una política de Estado clara y evidente, porque desde hace, o sea, hoy se le llama Uruguay Innovation Hub, pero ya se le venía llamando de que tenía que haber un hub, o sea, hoy se le puso la palabra, pero ya veníamos hablando todos de que teníamos que transformar esto, y esto viene desde el 69, no estamos hablando de ahora, del 69, 68 que se decide tener la Universidad de la República, la primera carrera de Ingeniería en Computación en Sudamérica, y hasta antes que el MIT, o sea, eso ya da una pauta, después eso los privados lo toman, después se suman el Estado por allá por el 2000, en la época de Valle, y ya hay una política de Estado clara y notoria de apoyo a este tipo de sector como es el tecnológico. No es solamente desde el punto de vista de la infraestructura específica y propia que tenemos que tener en el país, como ha sido también una política de Estado el crecimiento de este tipo de tecnología a través de Antel y a través de la UTE, porque o sea, esto es combinado, ¿no? O claro. sea, hay electricidad y movimiento de datos e información, y eso es lo que lo hace relevante. Yo te diría que más que eso, y por otro tema que no voy a ser específico, pero que sí me importa resaltar, es... Tú hablas con diferentes empresas multinacionales que han decidido hacer inversiones acá en el país, y lo que importa es esa continuidad, no solo para el sector tecnológico, para otros sectores. Lo hemos visto en el sector de forestal, ¿no? Entonces, para otros sectores, Uruguay es un país serio, Uruguay es un país que respeta los contratos, Uruguay es un país que da certeza jurídica. Entonces, para inversiones como estas, que son de largo plazo, es obvio que una empresa como Google necesita establecerse en un país serio. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que es Uruguay. Entonces creo que eso es lo que tenemos que rescatar, extremadamente positivo. Justo, tú lo decías muy bien, yo lo iba a resaltar también. Esto empieza en un periodo de gobierno, se cierra en otro, y se va a terminar construyendo en otro que puede ser del mismo o de otro color, pero va a ser personas distintas las que estén liderando los futuros ministerios. Justamente señalaba ese punto porque algo parecido pasa con Google, con Microsoft cuando instaló su laboratorio. Aquí también no hay tantas experiencias de esas empresas instalando fuera de sus países o fuera de espacios centrales, como puede ser Europa o Asia, y que elijan a Uruguay, un país en 10 en esta zona, para instalarse. Uno lo entiende relevante por el costado que se lo vea. No, es extremadamente relevante. Primero, hay una cosa que lo quería resaltar y no lo dije explícitamente al principio, es el que salgamos en las noticias internacionales como que Google se instaló en el Uruguay y hace una tercera inversión. Eso es muy importante. O sea, eso... Nosotros para poder estar en la prensa internacional es muy costoso, porque obviamente hay mucha información y estar presente implica que tiene que ser por noticias o muy negativas o muy positivas. Por suerte esas son las muy positivas. Y estar en la prensa internacional o hasta en el press room de Google diciendo se define una instalación de una segunda inversión importante en el país, en Uruguay, eso es relevante. Una última pregunta para cerrar la presentación, digamos. Días pasados hicimos el programa en vivo desde Uruguay Innovation Hub, transmitimos las 2 horas desde allí, y una cosa que se destaca es la articulación que hay entre el sector privado y el sector público, como las distintas agencias del Estado, universidades, el propio LATU, ni que hablar, con la CUTI, con las distintas empresas, con el ecosistema que se ha montado sobre eso. También hacen parte de esa situación en la que hoy se encuentra el Uruguay, ¿no? Esa articulación que se da entre ambos sectores. Yo lo que digo siempre mucho esto es, esto no es casualidad, es causalidad. Es desde esas decisiones que comentaba antes, de allá por la década de los 60, las decisiones empresariales en la década de los 80, las decisiones de crear una cámara, fíjate, en el 89 se crea la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, o sea, gente que dijo, este país puede ser un país que desarrolle tecnología propia y la exporte. Hace 25 años. Exacto, o sea, estamos hablando más 35, ¿no? O sea, más todavía, o sea, claro. Estamos hablando de mucho más tiempo. Después hay un apoyo directo del gobierno para poder trabajar en eso, se incentiva la instalación de multinacionales extranjeras. Lo que termina pasando es que se termina creando ese verdadero ecosistema
que va generando niveles de madurez. Hasta un nivel de madurez que, no lo comentaste, además de todos los que tú dijiste recién, te agrego uno adicional, que es que hubo una empresa que hizo una IPO en la bolsa de los Estados Unidos, teniendo su headquarter en Uruguay, como es dLocal. Eso es como que se van dando pasos que te van subiendo ese nivel de madurez al tener un ecosistema mucho más importante que te hace relevante a nivel internacional. Para decodificar, lo primero es una oferta pública de inversiones y Perdón por cuarteles las generales, siglas. Los cuarteles generales de dLocal están aquí en Uruguay. Pasemos directamente a lo que tiene que ver con esta inversión, con este anuncio, que es arrancar por lo más básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un data center? ¿Qué es un data center? Un data center, aparte, tuve la suerte de conocer y entrar al data center de Antel, que es de alta tecnología, va a ser igual, el de Google va a ser igual, o sea, no va a haber diferencias. De hecho, lo que tú comentabas, que la tecnología que se va a usar de enfriamiento es por aire, es la misma tecnología que se utiliza en el data center de Antel, que de punto de vista de ingeniería, o sea, ahí cuando me pongo el gorro de ingeniero es fantástico, porque entender cómo se enfría a través de un aparato que se mueve suavecito y despacito, y eso es lo que hace el enfriamiento del aire, te deja maravillado de lo que es la física y la química y todo lo que está relacionado a ese tipo de cosas. Ahora lo profundizamos, pues es interesante, porque había un debate sobre el tema de la utilización del agua incluso, ¿no? Mira, el gran tema es, primero, lo que es un data center es simplemente lo que uno ve en la foto, en las películas, cuando ve líneas de computadoras, después hay justamente como lo que se produce mucho calor por el uso de la de las computadoras, o sea, cualquiera agarra una notebook o agarra una computadora, la toca, va a ver que está caliente, ¿no? O sea, si yo no dejo respirar a la notebook, cuando la tengo apoyada en la madera, se calienta el piso. Bueno, eso porque los procesadores consumen mucho, generan calor, y ese calor hay que disiparlo y hay que enfriarlo. Entonces, cuando tengo una granja gigantesca, esto es un galpón como si fuera un supermercado, pero en vez de haber producto, digamos, de consumo, son computadoras. Y esas computadoras están todo el día prendidas y consumiendo energía. Obviamente hay millones de estrategias a nivel mundial de enfriamiento de eso. ¿Por qué? O sea, hay investigaciones de poner contenedores, literalmente contenedores como los que vemos en los puertos, totalmente, digamos, sellados, que se meten en el agua. O sea, se enfrían poniendo eso en el agua y un cable que sale del agua hacia la conectividad, pero las computadoras están abajo del agua. Otro que están metidos en el hielo, otro que están... O sea, hay millones de investigaciones. Claro. Hay sistemas de enfriamiento, había un caso que se hace en Chicago porque hay momentos de frío muy altos, en donde vos construís el data center en formato más que horizontal, como es el caso, en vertical. Entonces, mirá lo que hacían los pisos impares se prenden de una hora a tal hora, y se apagan y se prenden los pares, y vos tenías duplicada la información entre un piso y el otro piso. O sea, hay millones de estrategias para poder dar servicio. Al final el data center lo que son computadoras que tienen o procesamiento, o sea, o almacenan información, son servidores que tienen información solamente o tienen procesamiento. Es decir, yo como empresa, mi empresa Quanam, tiene contratado poder de cómputo. O sea, cuando digo poder de cómputo es poder usar una computadora y hacer algo en servidores en Estados Unidos o en Antel también tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú decías Google tiene separado? Ahí hay dos cosas. Una es para los propios servicios de Google, para eliminar lo que se llama la latencia, o sea, esa palabra se ha usado mucho, calculo que todos los oyentes ya más o menos la tienen, pero es la diferencia de tiempo que hay entre cuando viaja la información a través de la fibra óptica o de un cable. Lo aprendimos mayoritariamente, lo incorporamos con la tecnología 5G. Exacto, digamos. Cuanto más cerca está, o sea, llamémosle, hay un tema de distancia, entonces cuanto más cerca está, menos latencia tenés. O sea, ¿qué significa eso? Más rápido se comporta. ¿Para qué sirve eso? Para cosas de tiempo real. Cuando tú necesitas procesamiento más cercano al tiempo real, que sea instantáneo. O sea, a mí no me interesa escuchar el gol del vecino, me interesa escuchar el gol cuando se produce en un partido de fútbol transmitido por streaming en tiempo real. Es casi al instante que se produjo en el estadio, pero no me enteré un minuto después, ¿no? Claro. Eso es latencia, ¿no? O sea, la latencia es lo que se elimina con cercanía. ¿Qué es lo que implica esto?
cuando yo contrato un servicio, de hecho lo digo hasta en primera persona, cuando mi empresa Quanam contrata un servicio en un data center en los estados para una red, por ejemplo, puede ser IBM, puede ser Google, puede ser Amazon, podemos decir en qué lugar lo queremos. O sea, no es que yo no sé dónde está mi información o mis sistemas o la computadora que voy a usar. Yo puedo pedirle, por ejemplo, como IBM no tiene acá, le pido que esté en San Pablo. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque justo el cable submarino que viene de Santos, de San Pablo hasta Uruguay, es más corto. Entonces, no me sirve tenerlo en un servidor en Dallas. O sea, estamos hablando de microsegundos, pero esos microsegundos multiplicados por los tiempos que son necesarios para desarrollar un servicio, y ojo, no te estoy hablando de servicios tan extremos como el que acabo de decir del fútbol, estoy hablando de servicios en donde yo tengo que dar respuesta a un cliente que tengo enfrente mío, en una computadora, dando un servicio de logística. Claro. O sea, estoy recibiendo un paquete, entonces en ese instante necesito poder responderle, cuanto menos tiempo demore, mejor es. Bueno, ese servicio necesito que esté mi software instalado en un servidor lo más cercano posible a donde está mi cliente. Claro. Eso es lo que hace cuando vos tenés, o sea, yo no sé cuál va a ser el servicio específico de Google, porque eso no está dicho. Yo lo que digo es, en genérico, lo que se hace muchas veces es, cuando yo contrato un servicio, le pido a ese que me presta el servicio que me lo deje en algún lugar. Claro. Si estoy en Europa, va a ser en Europa. Si estoy en Estados Unidos, va a ser en Estados Unidos. Si estoy en Estados Unidos, tú lo dijiste, está dividido en zonas, entonces puede ser costa este, oeste, o el centro. Bueno, va a depender de dónde yo esté dando el servicio a mi cliente final. Esa era la próxima pregunta. Cuando Google instala un data center de estas características, lo utiliza para almacenamiento propio de sus propios servicios y para venderle servicio a terceros. Sí, o sea, vende servicios tanto de almacenamiento, que puede ser lo que muchas veces se escucha, los cachés famosos. El caché es como mantener información lo más cercana posible al usuario, para poder que los tiempos de respuesta no tenga que bajar la información más de una vez. Hay muchas técnicas de software que te permiten hacer eso. Y lo otro que se hace es para almacenar datos provisorios, o para dar lo que nosotros en la jerga decimos poder de cómputo. Es decir, esta computadora que está acá, este servidor, todo el procesador te lo doy a ti. Y ese procesador lo usa una empresa de software de Uruguay o de Argentina o de Brasil, que da un servicio que le sirve que esté instalado en el Uruguay, por ejemplo. Uh-huh. O capaz que no me entero que está instalado en el Uruguay y soy una empresa que está en Estados Unidos, Centroamérica, y fue a caer acá el poder de cómputo porque era donde lo tenía libre. Claro. Google. Google compite en la prestación de ese servicio con otros, y usted lo mencionaba recién, IBM, Amazon, lo que sea. Digamos, el mundo está dividido hoy en tres grandes, después hay dos o cuatro más, los más relevantes voy a decir yo, ¿no? Pero los más grandes son, el primero, obviamente es Microsoft Azure, AWS, que es Amazon Web Services, el de Amazon, y el de Google. Esos son los tres. Va cambiando los porcentajes de mercado, pero esos son los tres grandes proveedores de infraestructura en cloud. Y después tenés IBM y después tenés Oracle, que son los otros que te permiten. La pregunta apuntaba a que Google no hace una instalación de un edificio de estas características, una inversión de $100 millones, únicamente por congraciarse o complacerse con un país o con una línea de trabajo, sino con un motivo de expansión y de necesidad de competencia con esos otros actores que usted manejaba. Sí, para eso, y porque además, por esto que te explicaba de que los negocios son 100% internacionales, tenés que dar, también a ellos les sirve, de la misma manera que tú tenés que tener redundancia en tus negocios, es decir, cuando digo redundancia es, yo tengo que poder tener redundancia eléctrica, para usar un ejemplo por fuera de la tecnología y de los datos y la información. O sea, ¿por qué alguien tiene un generador eléctrico de respaldo? Es porque no puede quedarse sin electricidad. Claro. Bueno, esto es lo mismo. O sea, yo puedo tener un generador eléctrico en mi edificio, pero le contrato a UTE. Mientras UTE me da el servicio, no pasa nada. Si llego a tener un problema, voy contra mi generador eléctrico, la UPS famosa, todo ese tipo de cosas. Esto es lo mismo. Es decir,
tienen que tener distribución del riesgo. Mañana hay un huracán y se le afecta una de las data centers de la zona de la Florida, de la zona este de los Estados Unidos, eso te cae, o sea, te redunda en tu prestación de servicio. Bueno, ese tipo de cosas lo tienen que prever. Esa es la próxima pregunta, justamente, el tema de la redundancia. Es un tema central en el diagrama de este tipo de obras, ¿no? Es importante todo, o sea, la redundancia. De hecho, no he escuchado nada del proyecto en donde debería haber redundancia eléctrica. Es decir, ellos tienen que tener la provisión eléctrica que está asegurada por UTE, que eso sí está dentro del proyecto. Sí. Pero ¿qué pasa si UTE tiene un problema? O sea, debería haber una segunda opción. De la misma manera que Antel te da, por ejemplo, en la conectividad entre dos sitios tuyos de tu empresa, dos formas diferentes de conectarte para tener redundancia, que si se te cae una tengas la otra. Bueno, esto mismo pasa en muchos aspectos de un data center, desde la energía, tienen los generadores eléctricos. Yo conocí los de Antel, no sé cómo van a ser los de Google. Los de Antel son gigantescos, tienen redundancia triple, o sea, tiene que pasar una catástrofe para que Antel deje de funcionar el data center. Bueno, sí. Esto es lo mismo, en Google va a pasar igual. El data center de Antel, si no recuerdo mal, porque esa hoja la perdí en la producción, tenía un certificado que es el Tier 3, que da justamente garantía de cómo funciona y cómo está los gatillos asegurados para que el data center funcione permanentemente, digamos. Sí, o bajo ciertas condiciones, por lo menos. Voy a ser recontra atrevido con lo que voy a decir. En realidad podría ser Tier 4, ¿tá? Que es como un nivel mayor de seguridad. ¿El de Antel o el de Google? El de Antel. Ajá. El de Google tampoco lo va a poder ser, Tier 4. O sea, ¿por qué? Porque tiene que haber un segundo proveedor externo de electricidad. Cosa que acá no hay. Cosa que acá no hay. Claro. O sea, porque tiene que ser de distribución. Entonces, como no lo hay, o sea, lo que sí es interesante es que Antel y Google también lo va a tener redundancia eléctrica, pero no va a tener la posibilidad de hacer el Tier 4 por esa temática. Creo que es el motivo, pero... El data center de Antel tiene justamente el Tier 3, que fue emitido en septiembre del año 2016 para la construcción justamente de su data center. No, y lo mantiene, o sea, ya te digo, para que nos quedemos sin servicio en el Antel, en el data center de Antel, tiene que realmente pasar una catástrofe, o sea, es realmente imposible, o sea, no es imposible, nada es imposible, pero lo mismo va a pasar con el de Google. Cuando podemos entrar en el tren de las comparaciones, digamos, en el año 2017 justamente Antel inaugura su data center, el José Luis Macera, y ahora Google va por una inversión de un data center. ¿Son comparables? ¿Son lo mismo? ¿Qué capacidad tiene uno? ¿Qué capacidad tendría el otro? Digo, para ayudar al oyente a comprender la dimensión de lo que estamos hablando. Primero, no va a depender de los servicios que se brinden dentro. O sea, el data center de Antel tiene muchos más servicios que yo creo. O sea, eso no lo tengo claro porque no tenemos el proyecto público de Google, ¿no? O sea, lo que pasa que primero hay dos cosas que no, por lo que yo conozco, o sea, capaz que me estoy equivocando, pero lo recalco, es el de Google no va a tener acceso externo. O sea, lo que va a tener, después de que se termine la construcción, va a haber muy poca gente, porque esto se maneja 100% remoto. De hecho, hasta tengo un compañero, amigo de toda la vida, que vive en Dublín, que trabaja para Google, y es uno de los que administra este tipo de cosas, pero lo hace desde Dublín, no lo hace de acá. No entran a los data centers, o sea, no va a haber gente entrando al data center más que mantenimiento y operación. Muy poca gente va a estar trabajando. De hecho, hoy pasa lo mismo con el de Antel. El de Antel tiene una particularidad. Yo puedo ir. O sea, de hecho, ofrece un servicio de contingencia. O sea, imagínate que a mí se me prende... Ha pasado, o sea, que lo digo. O sea, si a un socio del sector tecnológico de la CUTI se le prende fuego su data center propio, tiene la posibilidad, si tenía el contratado el servicio, de ir y hacer contingencia en el data center de Antel. Hasta te dan una sala para poder trabajar y tener todos tus servidores ahí, pero puedes acceder. O sea, tiene un concepto que se llama colocation, es decir, yo puedo poner mi servidor. O sea,
Antel te da el servicio puro de data center tradicional, en el que compras los servidores y te da todo el servicio, te da poder de cómputo, te da una nube, te da todas esas cosas, o también te da la posibilidad de que yo compre mis servidores y los ponga en mi propio local, y eso lo administro yo externamente, o sea, puedo ir. Hay todo un tema de seguridad tremendo, es más seguro que un banco entrar al data center. A eso iba con la próxima pregunta, Loureiro, que tiene que ver con la seguridad. Hay varios aspectos de seguridad vinculados a los data centers, por lo menos de lo que conocí cuando fui al data center de Antel. Uno es la seguridad física, otro la provisión de energía eléctrica, lo que mencionábamos recién, el acceso a la conexión, digamos, la conectividad, y luego el control de temperatura y humedad dentro de esos centros. ¿Estos son los aspectos más críticos de lo que implica un data center? Sí, porque tenés que tener la posibilidad de la extracción del aire, que no puede haber humedad, o sea, hay millones de cosas que se hacen y eso todo remoto, todos sensores, hay millones de sensores distribuidos por donde están los servidores, y eso es lo que se controla a distancia, digamos. Uh-huh. Como usted mencionaba recién, que cada empresa tiene su data center, digamos, el nombre no grafica las dimensiones, obviamente, ¿no? Cualquier empresa tiene un espacio donde almacena y administra información. Lo que estamos hablando aquí son de las capacidades que largamente superan las de una empresa cualquiera. Exacto. Digamos. A ver, hay data centers importantes externos a estos que estamos hablando. Puede ser del Brow, puede ser de ese tipo de tenor, ¿no? O sea, hay data centers grandes, y de hecho hay data centers propios de Antel que son de contingencia. O sea, claro, de hecho tenía uno en Positos, ¿no? Antes de inaugurar el Macera. Lo sigue teniendo, o sea, sigue dando servicio, o sea, eso permite la contingencia, ¿no? Después tenés entidades que pueden tener su propio data center y lo que hacen es distribuir lo que se denomina la carga de cómputo. Es decir, por más que tengo servidores en Positos, en el data center de Pando o en mi propio data center, en mi local, lo que hago es, los tres están funcionando al mismo tiempo y dando poder de cómputo, y lo que me permite eso es como distribuir la carga tanto de datos como de procesamiento. Ese procesamiento me da la posibilidad de que si se me cae uno, los otros dos sigan funcionando o siga el otro funcionando. Claro. Eso es redundancia de ejecución, o sea, casi todos los servicios críticos hoy del país están de esa manera. O sea, no hay ninguno que tenga todo en un solo lugar, o sea, está todo distribuido. O sea, eso ya funciona así hace años. Y las empresas de software, por ejemplo, como nosotros, lo que hacemos es, tenemos, digamos, la parte más de desarrollo y testing, capaz que en servidores propios locales, por un tema más también de contingencia, y después tenemos distribuidos en las nubes las producciones o también algunas cosas de desarrollo, también por un tema de ciberseguridad y una cantidad de cosas más, ¿no? Pero hay múltiples estrategias que se realizan. Cuando hablábamos recién del tema energético, me quedaba un punto por analizar. La crónica de los colegas del Observador, cuando daban cuenta de esta novedad, mencionaban que el consumo máximo de energía requerido para la operación, una vez que alcance su capacidad máxima de operación, será menor a 500 gigavatios por hora por año, señala un informe técnico del Ministerio. Estamos hablando de un altísimo consumo de energía eléctrica, lo que también compromete a la UTE, digamos, en el sentido de que tiene que hacer, como lo hace habitualmente, las inversiones para acompañar la oferta y la demanda, ¿no? Sí, a ver, ahí también me meto atrevido en otro tema, pero la UTE tiene excedentes de energía, o sea que es al revés. Necesita que haya proyectos de este estilo para que justamente los pueda vender o localmente, o como muchas veces hace, que los exporta el excedente de energía. Pero al haber excedente de energía, sí, obviamente tiene que proveer el servicio localmente, entonces tiene que hacer infraestructura. Se va a hacer, de hecho, una subestación cerca, ¿no? Se hace una subestación, se hace una cantidad de cosas, pero obviamente tiene generación de energía propia. Con respecto al personal, decíamos en la introducción a la entrevista que cuando
el data center esté funcionando normalmente, van a trabajar allí unas 50 personas. Obviamente va a haber personal de seguridad y determinadas cuestiones, pero ¿qué tipo de personal, qué tipo de personas especialmente trabajan dentro de un data center? Que si son 50 me parece demasiado, o sea, no creo que sean 50, para mí va a ser menos, y mayoritariamente son personas que, o sea, van a ser más de seguridad, otras de mantenimiento, más técnicas, y muy pocos del nivel de ingenieros que estén haciendo algo específico en el lugar, digamos, ¿no? O sea, no lo tiene un data center ultra profesional como Antel, ¿no? O sea, Una última pregunta para cerrar este aspecto y pasar al otro que queríamos plantear esta mañana. El hecho de que finalmente se instale el data center de Google en Uruguay, que ya se había instalado el de Antel, las obras que ha hecho Antel, las inversiones que ha hecho la telco estatal, lo que mencionábamos en el arranque con respecto a lo de Microsoft, hace que otras empresas internacionales de este mismo porte se puedan ver tentadas a analizar la posibilidad de finalmente desembarcar en Uruguay, teniendo en cuenta que una empresa como Google lo hace. A ver, sí, seguro van a haber más casos, y siguen habiendo compras de empresas tecnológicas, o sea, van a haber casos, y como Uruguay es un país estable que tiene recursos intelectuales principalmente, creo que van a haber muchos más casos y no solo tentadas, sino que se van a confirmar. Los mayores miedos nuestros, como sector tecnológico, como empresa que soy tecnológica, es que se instalen ya para la parte más de desarrollo, ¿no? O sea, si mañana viene un Google a desarrollar, o viene un Amazon, un Facebook, el que sea, es muy tentador para todos los recursos propios que están en nuestras empresas, moverse, digamos, ¿no? Ayer cuando lo convocábamos para el reportaje le planteábamos un segundo aspecto que queríamos involucrar, que no tiene nada que ver con el data center de Google, que es un tema que tal vez en la dinámica de las elecciones internas un poco nos pasó por debajo del radar, que tiene que ver con la autorización que el Estado le brindó a Starlink para empezar a operar en Uruguay. Tal vez dicho así, no mucha gente sepa de qué es lo que estamos hablando. ¿Qué es Starlink? ¿Cómo lo grafica? ¿Cómo lo dimensiona? Starlink es un proveedor de Internet global, es la empresa conocida, es parte de SpaceX de Elon Musk, son los famosos satélites esos que vemos en el cielo formado en línea, son de baja ¿cómo se llama? Órbita, y lo que permite justamente dar servicio de banda ancha. Lo había armado así hace muchos años, esa idea de Elon Musk, la consiguió, la llevó adelante y lanza un servicio que llega al usuario final, o sea, no es para empresas, es para usuarios finales. Es un servicio competitivo, sí. Yo en particular, si me preguntás a mí personalmente, te diría no me voy a salir nunca de la fibra, porque la fibra tiene mucho más ancho de banda, y tengo mejor servicio y tengo mayor seguridad, porque el satélite hoy con todo lo que hay de conocimiento de problemas, de tema de la actividad del sol, de radiación solar, eso te puede afectar un satélite, te quedas sin internet y hoy te cortas las venas si no tenés internet, ¿no? Entonces, creo que tiene usos muy interesantes. Yo tengo amigos en Europa que lo utilizan. Entonces, por ejemplo, tengo un amigo que está en la zona de Barcelona, y en Barcelona ciudad usa fibra óptica. Y después él está más en el campo, donde obviamente no hay fibra óptica, y ahí usa Starlink. Tiene una muy buena ancho de banda, no es comparable al 5G o no es comparable a la fibra, o sea, hoy es muy bueno, sí, pero obviamente hoy tengo mejores prestaciones con infraestructura específica que ya tenemos. Pero, por ejemplo, sí me lo cuestionaría si lo tengo en una casa, en un campo, ese podría ser un uso muy claro y particular, digamos. Esa era la pregunta, ¿qué espacio tiene hoy la utilización de Starlink, teniendo en cuenta que la mayoría de las capitales hoy tienen 5G, que la conexión de fibra óptica está bastante extendida, no todo el país, por supuesto? O sea, más que extendida. O sea, te corrijo porque el viernes, en la gala de los 50 años de Antel, se anunció, y ya era previsto que iba a suceder, no sé si ya sucedió, pero creo que a fin de año se elimina el cobre. O sea, que si se elimina el cobre significa que donde hay algo de comunicación por cable de Antel, hay una fibra.
Eso significa que todo el país tiene fibra. O sea, no es, o sea, y eso es muy importante. O sea, para los lugares donde todavía no lo tienen, digamos, pero Sí, claro. que es marginal ya a esta altura. Exacto. En función de que acá a fin de año se va a eliminar el cobre. ¿Qué lugar ocupa, o qué lugar puede ocupar una conexión como la de Starlink? Y puede, para mí va a competir con el Rural Cell, o sea, el servicio rural que te provee Antel en el mercado. O sea, no lo veo compitiendo, o capaz que me equivoco, ¿viste? Esas cosas nunca sabes. O sea, tengo colegas que alguna vez dijeron Internet no va. ¿No va a andar? No va a andar, entonces prefiero no ser tan tajante. No, o sea, obviamente tiene un espacio. Hay lugares, o sea, países como Uruguay es más complicado porque realmente tenemos una cobertura muy fuerte. Ahora ya y no hay grandes accidentes geográficos exacto, tampoco, ¿no? Ya en países como Argentina, Chile, Perú, Brasil, eso sí puede tener una extensión gigantesca porque sí es necesario. O sea, el caso que te ponía de España no tenía internet donde estaba y no tenía cobertura celular, o sea, apenas le funcionaba el teléfono. O sea, o lo que podía tener de internet era muy bajo para poder hacerlo. Entonces, Starlink era una solución. O sea, a mí me hubiese gustado que Antel fuera el que trajera Starlink, no que Starlink viniera por cuenta propia. A ver, ¿cómo sería eso? Y la última milla, o sea, voy a Antel. Si yo voy a Antel, me vende servicios de Google, Amazon, me vende servicios de terceros. ¿Por qué no puede vender el servicio de Starlink? O sea, me hubiese gustado que fuera Antel el que trajera Starlink, no que le viniera del costado. En una comparación en el uso doméstico, llamémosle, y en ciudad, o sea, ni siquiera yendo hacia a un terreno como puede ser un campo o una playa eventualmente. En la comparación de la utilización de fibra versus Starlink, en ancho de banda, en rapidez, en latencia, como usted mencionaba más temprano, ¿qué comparación podemos hacer? No lo tengo probado, por lo que veo de especificaciones que dice Starlink, hoy la fibra, la más barata de Antel, es mejor que Starlink. Entonces no le veo el uso en la ciudad. Puede haber alguien que diga, justo hoy no tengo conectividad y prefiero ir por Starlink, y voy por Starlink. Y tenerlo como eventualmente redundancia, como mencionábamos más temprano, puede ser una alternativa. Es otra alternativa. Lo tengo aquí disponible. Si tengo un problema con Antel o con el proveedor que tenga, voy por eso. Si justo trabajo en algo muy que me necesito eso, sí me puede servir. O sea, pero fíjate que hoy que estamos bastante distribuidos todos en el trabajo, los que hacemos home office, los que hacemos, usted es uno de ellos. No, a mí me echan de mi casa porque hablo demasiado fuerte, pero lo que hacemos, digo, las empresas, sí, pero dejando sí hago a veces home office, pero tengo la posibilidad de hacerlo en casi, o sea, tengo la posibilidad de trabajar desde Costa Azul Canelones, puedo trabajar de distintos lugares donde hay conectividad y hay fibra óptica ya instalada en todos los hogares. O sea, es muy extraño podría ser el cambio. O sea, te metes con un dispositivo que es una antena, tiene toda esa temática. Que hay que comprarlo. Hay que comprar la antena, son 13.000 pesos, o sea, no cualquier hogar puede pagar 13.000 pesos de una sola vez. O sea, sí, yo qué sé, ahí seguramente puedas pagarlo con la tarjeta en varias cuotas, pero no deja de ser que tenés que comprar un dispositivo que vale 13.000, 14.000 pesos. Leonardo Loureiro, ingeniero, hombre con mucha experiencia en la industria de las tecnologías de la información, expresidente de la CUT, integrante de CONICET, CEO de Quanam. Es largo su currículum, para resumir. Demasiados gorros. Pero le agradecemos sigo integrando la directiva de la CUTI y además soy el vicepresidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Le saco una más. Tema que educación a usted le roba horas. Soy el vicepresidente de formación de la CUTI. Porque siempre cito en casi todos los reportajes que hago con respecto a esta materia una crónica muy interesante del Observador de hace un par de años, donde hubo un intercambio con usted y Adriana Aristimuño sobre el tema de cuánto se tenía que avanzar y cómo se avanzaba en la transformación educativa y en particular con el tema de incorporar ciertos tipos de conocimientos, ciertos tipos de carreras a la educación formal, digamos, ¿no? Y usted allí planteaba desde su perspectiva, el sector empresarial, con las necesidades que tiene el sector, que hay que ir más rápido, y ella decía, más rápido aún, desde la perspectiva pública, donde mover el paquidermo requiere de otros empujones, ¿no? Sí, de hecho, en ese cruce de conversaciones y de posturas iba en representación de todo el sector empresarial, porque iba en representación de la Confederación de Cámaras Empresariales,
no solo de la CUTI. El tema de la educación es un tema que lo que hoy no estás resolviendo ya te está impactando hoy y los 5 o 10 años futuros. O sea, estás perdiendo futuro, o sea, estás condicionando tu avance en los próximos años. Entonces, la velocidad con la que implemente los cambios es relevante. O sea, no podemos ponernos a discutir estamos recontra sobreestudiados. O sea, hoy es momento de hacer. Un gran ejemplo del momento de hacer es el Ceibal. El cambio que se le dio al Ceibal, hablando de políticas de Estado, al que hoy sea un centro de innovación educativa, es fantástico. El otro día hablaba justo en una discusión planteada por la UNESCO de todos los partidos políticos, justo me encontré con Leandro Folgar, y hablábamos del tema y justo lo felicitaba porque habían salido las últimas cifras de pensamiento computacional. Pensamiento computacional es un tema que tiene que estar en la mesa de todos, de todas las casas, todas las escuelas y liceos del país. O sea, pensamiento computacional es, siempre yo pongo un ejemplo muy, muy fácil. O sea, uno tiene que decir qué es un algoritmo, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta a los ingenieros describir qué es un algoritmo. Un algoritmo es una receta de cocina. O sea, yo aprendí a hacer una torta de naranja que tiene una cantidad de pasos que tú tenés que cumplir para que te salga la torta naranja que viste hacer al cocinero en la televisión. Si no haces esos pasos son los pasos de un algoritmo, que a su vez además tiene, como tenés 2 bowls, que tenés que hacer una cosa en un bowl, tenés que hacer una cosa húmeda en un bowl, una cosa seca en el otro bowl y después unirlas. Eso es los hilos de un algoritmo. Voy ejecutando los pasos y cuando los junto genero otra cosa y genero un resultado. ¿Qué es lo que es un algoritmo? Un algoritmo entra un conjunto de información y lo proceso y genero un resultado. Es una receta de cocina. O sea, tenemos que desmistificar esa cuestión. Lo que sí es un pensamiento lógico. O sea, hay lógica detrás de esa torta. Hay lógica. Si yo no sigo esa lógica, el producto que obtengo no es el que quiero tener. O sea, es bastante sencillo de explicar. Y si no logramos eso, con meterlo dentro de todo el tema del sistema educativo en forma rápida, no vamos a tener. Y hoy, o sea, esta conversación fue 2021-2022, más o menos. 2022 fue. Sí. Hoy te digo, 2 años después, que ya no me alcanza con lo que dije. Lo que dijo en ese momento ya es viejo. Ya viejo. Hoy te tengo que decir, si no metemos en serio el tema de inteligencia artificial, ciberseguridad y blockchain ya en los niveles educativos desde escuela y liceo, no estamos en bachillerato y sistema, hoy estamos hasta los 10 años, ¿no? El nivel 10, digamos, o sea, el nivel 10 después de bachillerato. Si no metemos esos temas es importante. O sea, ciberseguridad hoy es ultra importante la ciberseguridad. No estamos metiéndole foco a eso. La inteligencia artificial no solo está, ya va a ser una ola que si no la tomamos nos va a pasar por arriba. O sea, y hay que tomar decisiones fuertes en el tema educativo con respecto a ese tema. ¿Hay cosas que se están haciendo? Sí, la velocidad no es la adecuada. Obrero, muchas gracias. No, gracias a ti.